Hola, hola, mi gentita de YouTube. Bienvenidos a este nuevo video de Photon, donde esta vez vamos a ver toda la parte de filtros para que ustedes puedan tradear mejor sus meme coins y ver mejores oportunidades, ¿no? Para que puedan llevarse más ganancias. ¿Va? Dicho esto, también estamos sorteando $10. Solo se suscriban y dejen su comentario. El ganador lo anunciaré en mi canal de Telegram que está en la descripción. Bueno, vamos a lo que vinimos. Bueno, ya estamos acá en la página oficial. Como saben, ya vimos todo esto, que hace todo esto, que hace todo esto. Si no vieron el video, lo dejaré aquí arriba. También de cómo exportar la billetera. Va, y esta vez vamos a ver todo esto. Va, mayormente la parte de filtros. Va, mi gente. Y bueno, estamos en los name pairs. Vamos a ir a filtros, filter. Y como ven, acá tiene diferentes opciones, ¿no? Pero vamos a ir por pasos. Primero, este symbol name max 3 keywords. Esto significa que puedes poner hasta 3 palabras clave tú. ¿Ya? Por ejemplo, si pones Dodge, digamos. Dodge, te va a aparecer todos los nombres relacionados a ese token. Que puede ser Dodge, Dodge 3, digamos, Dodge 4, algo así. ¿Va? Si pones Pepe, te va a aparecer todos los nombres relacionados a Pepe. Por ejemplo, va a salir una nueva moneda, digamos, de una mesa. Y ustedes quieren buscar los nombres de mesa nomás, entonces solo ponen mesa y listo. ¿Ya? Es esto, por ejemplo, si pongo acá Pepe, Pepe, digamos, hacemos clic en aplicar o a cualquier lado. Y pues ven, Pepe Club, Pepe Lania, Pepe. Y así, mira, esta que hace 2 minutos, por ejemplo. Y ya tiene como unas 6000 transacciones. ¿Ven? 7300 transacciones en total. Y así pueden buscar memes. ¿Va? Es eso, puedes poner hasta 3 aquí. Coma, Dodge, así te va a aparecer de los dos. Por ejemplo, acá puse Pepe, Dodge, te va a aparecer los nombres con Pepe o con Dodge o que estén combinados los dos, ¿no? Que estén combinados. Una PD puede ser. Va, como ven acá, mira, PC, DD, Pepe Club, de ella y Pepe. Los nombres relacionados son palabras clave para que pueda buscar la plataforma. ¿Va? Es eso, simplemente es eso la primera parte. Luego, acá, Mint Out. Que esto solo te va a mostrar los que los que están ya en Disabled, ¿no? Esto ya lo expliqué en el anterior video. Por ejemplo, pones acá Mint Out, te va a aparecer todos los que están así, en Disabled, con un biencito aquí, con un like. Like, ¿ya? Así para que te evites también otros fraudes. Va, por ejemplo, acá Freeze Out, LP Burners, Top Holders. Y esto es que por lo menos tenga una red social disponible, ¿ya? Por ejemplo, ven acá, LP Burnet está en X. Si pongo esto, ya no me tendría que aparecer esto, ¿va? Esto más vamos a poner y clic a cualquier lado nomás hacen y ya está, ¿ven? Una red social por lo menos, o sea, miren, este tiene 2, 2, 1, 1, no está ni uno con ceros redes sociales, todo está bien aquí, bien, 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 ¿ven? Es eso, simplemente es eso. Ya les dije qué hace cada uno de estos, así que acá lo pueden buscar más fácilmente. ¿Ya? Top, bye. Ahí la dejamos aquí abajo. Bueno, ahora, ¿qué hace esto? Buy current liquidity. Liquidity, no sé hablar inglés, gente, ya saben, pero esto significa que tú puedes poner de una cantidad hasta otra cantidad que quieres que el token tenga esa liquidez. Por ejemplo, tú quieres entrar a un token que por lo menos tenga una liquidez de 6000, digamos, 6000 hasta unos 10.000. Y ya está. Y te tiene que aparecer solo los tokens que tienen la liquidez de 6000 a 10.000. Por ejemplo, este tiene de 3000. Ya no te tendría que aparecer. ¿Va? Hacen clic a cualquier lado. Y ya está. ¿Ven? Este 7000, 7000. De 6000 a 10.000 está. 7000, 7000. ¿Ven? Eso. Para que puedan ver también cuánta liquidez quieren que tenga un token. Porque si tiene poca liquidez tampoco vas a poder farmear el token y tradear. ¿Ven? De 8000 también.
Eso es mi gente. ¿Va? Y pues esta misma opción de 6000 a 10.000 también aplica a estos de acá. Va, para que no esté dando tanto rollo. Pero este de acá es el volumen, que es el volumen de transacciones. No, perdón, el volumen, este de acá. De $1888, 368. Eso también puedes poner, ¿va? De aquí, por ejemplo, pones hasta 1000. Obviamente va a ir de 0 hasta 1000. ¿Va? Este de 1100 ya no tendría que aparecer. ¿Ven? De 0 a 1000. No hay uno que esté a 2000, ni 3000, ni nada de esas cosas. ¿Va? Eso es el volumen. Ahora este es el Purchase Minutes. O sea que va a filtrar los tokens de cierto tiempo a cierto tiempo. ¿Va? Puedo poner aquí 0. Aunque si no pones nada se supone que hay 0, ¿va? De 1 minuto a 20 minutos. ¿Va? Y pues acá está. ¿Va? Es eso. ¿Con cuánto tiempo de creación quieres que esté la moneda? ¿Va? Eso, mi gente. Por ejemplo, pones acá de 10 minutos. Pues va a aparecer de 10 minutos para adelante, ¿no? Va, esto de acá abajo es el market cap. ¿Cuánto market cap quieres que tenga? Va, mi gente, por ejemplo, acá está el market cap. Miren. 4000, $4000, 5000, 6000. Mira, este 140,000. ¿Ven? Por ejemplo, queremos que eso nos aparezca de 100,000 para adelante. Este nos tendría que aparecer, ¿no? Entonces vamos a poner acá 10, 100,000, 10,000, 100,000. ¿Va? Estamos 100,000, ¿no ves? Sí. Va, entonces hacemos acá. No nos aparece ni un field ni uno porque tal vez se haya bloqueado con los otros fields. ¿Va? Así que vamos a probar otro. Por ejemplo, de 1000 a 10,000. Vaya, acá está. Acá te va a aparecer de 1000 a 10,000 de market cap. ¿Va? De market cap. Para que puedas así también ver cuánto market cap tiene cada uno, ¿no? Eso, es eso. Acá la cantidad de transacciones que quieres que tenga. Es esta parte de acá. Por ejemplo, si pongo aquí 7, tendría que aparecer el 7, el 8, el 9, así. ¿Va? Por ejemplo, vamos a poner del 10 al 40. Esto ya se tendría que desaparecer, ¿no? Entonces, les va a filtrar solamente los tokens que estén transaccionados unas 10 a 40 veces. ¿Ves? 15, 28. Va, ustedes pueden poner unas 200 transacciones. O 300, que ahí más o menos ya se van las buenas memes, ¿no? Luego están los buy boys, que es de acá. Esto significa cuántas ventas quieres que tenga el token. ¿Va? Por ejemplo, yo quiero un token que no haya tenido muchas ventas. Que haya salido, por ejemplo, en un minuto, de 1 minuto a 3. Aquí puedes poner de 1 a 3 porque está en minutos. Va, ustedes ya juegan con eso. Y pues, por ejemplo, yo quiero unas 20. Acá se ve de 20 adelante, ¿no? Pero 20 a 50, digamos, ¿no? Y pues les va a aparecer de 20 a 50. ¿Ven? De 21, 23, 33, de 20 a 50. ¿Va? Lo mismo pasa con el V6. Acá, por ejemplo, pueden poner de 10 a 20. Les va a aparecer de 10 a 20 ventas. ¿Va? Es eso es mi gente. ¿Va? Acá solo pueden aplicar y ya tendría que estar. ¿Ves? De 10 a 20 ventas, de 20 a 40 compras. ¿Ven? Así que ustedes ya se van jugando con esto para que vean, ¿no? Qué tal les va y puedan farmear mejores meme coins. ¿Va? Ahora, esto de Access significa que de qué plataformas quieres ver en las que ha salido la moneda, que está todo activado, ¿no? Les recomiendo que lo dejen así. Si desactivas esto ya no te va a aparecer de Zarion, de Pumfun tampoco, de Moonshot. Pero es mejor aplicarlo todo, ¿va? Ay, perdón, no sé qué pasó. ¿Por qué me dio esto? ¿Por qué me dio esto, mi gente?
Bueno, ya está, no sé qué ha pasado, se ha bugueado. Pero está, miren, sigue activado. Si les pasa eso, solo vuelven a aplicar o lo reinician nomás. Ya, eso es todo de la plataforma. Pero bueno, ahora ¿qué es activar? Desactivar esto. Esto es para las compras rápidas, ¿va? Esto también en otro video vamos a ver sobre las compras rápidas. ¿Ven? Por ejemplo acá, si esto quieren comprar, les parece bien, hacen clic acá y compran nomás. Es eso. Pero en otro video vamos a ver cómo configurar esto. Si desactivas, se va a desaparecer. Ya no vas a poder. Pero si activas, vas a poder comprar. Va, ese simplemente es esto. ¿Ya? Acá supuestamente, a lo que investigué, es que puedes guardar diferentes filtros. Por ejemplo, acá, filtros, unos ciertos filtros puedes guardar acá, en el S2 otros filtros, pero no da. Así que sería bueno que los desarrolladores implementen eso, ¿no? Por ejemplo, miren acá, en el S1 tendrás los 11 filtros. S2, digamos que vamos a desactivar 8 filtros. Aquí en el S1 tendría que estar 11. Pero va a estar 8, ¿ves? 8. Se cambia todo, ¿va? Así que tomen en cuenta eso también. O sea, todo lo mismo lo hace. ¿Va? Acá están los cuál quieres utilizar. Si quieres utilizar las dos, quieres utilizar la segunda, la primera y eso. ¿Va? Va, esos son los filtros más importantes. Ahora, también tenemos otros filtros. Acá. Que bueno, esto solo diferencia esto, ¿no? ¿En cuánto tiempo quieres ver? Un minuto, de 5 minutos, media hora y eso, ¿va? Pero bueno, en Memescope, acá vamos a ver también los filtros que tiene. Bueno, acá, como ven, si activamos esto, es que te va a aparecer las meme coins que han salido de Pum Pum, Smonchan, Memes Live y eso, ¿va? Así que les recomiendo que lo dejen activado. Bueno, si quieren pueden desactivar y lo pueden dejar en Pumfun, ya que en Pumfun sale más tokens que las demás plataformas, ¿no? Y bueno, los top 10 holders, eso significa que va a filtrar a los top 10 holders que no tengan mucho porcentaje de suministro, más del 20%, más de 10-15%, así, ¿va? O sea, tokens más seguros. Por ejemplo, si activas esto, va a ser más seguro tu meme, ya que si tiene un porcentaje alto en los top 10 holders, pues lo venden y se cae, pues una caída fuerte va a tener, ¿va? Si tiene un 80%, vende, va a caer un 80%, ¿va? Es eso, acá ya les dije los datos, lo mismo, que tenga por lo menos una red social disponible. Esto es lo mismo de los datos, symbol name max 3 keywords, o sea que les dije, no ve que pongan Dodge o Pepe, les va a aparecer nombres relacionados a esos, ¿va? Acá, ¿qué es esto? Esto es lo mismo que esto, pero diferente a la vez. ¿Por qué? Porque también puedes poner palabras, por ejemplo, de pip, flor, digamos, flor, ¿no ve? Pones flor, entonces no te va a aparecer ni un nombre relacionado a flor, ¿va? Aquí te aparece y aquí no te aparece. Es eso, igual puedes poner 3 max. Yo no quiero que me aparezca ni flor, ni florca, digamos. Florca, no te va a aparecer. Ni un nombre relacionado a eso, ¿va? Es, ahora, esto by Pump Progress es que en Pump Fund, en porcentaje, vas a ver cuánto porcentaje ya ha avanzado, ¿va? ¿Va? Un ejemplo más claro es que ya entré a cualquier meme acá entré y pues es esto, ¿va? Por ejemplo, llega a una cantidad buena de transacciones, 100%, pues acá lo considera que este token tiene un buen volumen de transacciones, ¿va? Es eso, acá puedes poner lo mismo. Si esto, y por ejemplo 5% se queda esto, o sea, no va a subir nada, ¿va? Pero cuando está por 70% ya medio que puede ser, medio que puede. Tampoco es 100% seguro, ¿no? Así que acá puedes poner de 70 a 100. Y listo, te va a aparecer eso, ¿va? Lo voy a usar esto, print.
Acá, ¿cuántos holders quieres que tenga la moneda? Por ejemplo, acá si pones 10 holders, te aparecerá de 10 holders para arriba, ¿va? Pero bueno, esto ya tú ves, porque si tienen 10 holders se queda ahí, pues ya nada que ver, ¿no? Por ejemplo, miren este 230 holders, puede subir más todavía. Pero hace una hora también se ha creado. Se ha pasado largo tiempo. Esto debe ser un Zuckpool seguro. Va, miren este, 322. Así pueden ver, ¿ves? 619. Estos ya se han migrado, por ejemplo, en el Pump Font, acá. ¿Va? Es eso. Acá puedes ver de 200 a 300, digamos. Y listo. Te va a aparecer los holders que están de 200 a 300. Acá, ¿cuánto porcentaje tienen los dev holdings? Que son los creadores, ¿no? Si tiene un 80% para arriba, igual no sirve la moneda, porque si lo vende, bueno, es que no sirve tampoco. Pero si lo vende, baja un 80%. Si lo vende todo, ¿va? Así que puedes poner acá hasta 10%. Listo. Así te aseguras un poco más. Va acá, Dave Migrate. Esto les recomiendo que les dejo acá. Pero significa que el DEP que ha creado ha cambiado el contrato inteligente. Va, para hacer subpool o esas cosas. Va, así que yo les diría que lo dejen acá. Esto. Solo jueguense con esto, ya que tampoco la plataforma da una clara información sobre esto. Acá de 1 a 2 migraciones. Por eso esto lo dejan, si quieren. Estos snipers, ¿cuántos snipers han entrado? Ya que en algunas monedas que tienen 60 snipers, pues igual es una moneda que no tiene tanto futuro, ¿no? Pero algunas que están con 10, 12, ya puede ser. Entonces puedes poner acá digamos de 2 a 10, listo. ¿Va? Acá los insiders holdings, estos son los que ya han tenido información del token más antes. Por ejemplo, si tú lanzas tu moneda y dices que lo vas a anunciar el contrato a Twitter, digamos, ¿no? Pero antes de anunciarlo, pues pasas a tus amigos, digamos. Así que ellos van a ser los insiders. ¿Va? Es eso. Eso es. ¿Va? Así que los insiders, ¿cuánto porcentaje quieres que busque o cómo que filtre para que busque? Por ejemplo, si yo pongo de 10 a 25, o sea, solo va a buscar que los insiders tengan un suministro del 10 al 25%, ¿no? O solo lo dejamos hasta el 25%. ¿Va? Eso. Ahora, los buy bot holders. ¿Cuántos holders bots quieres que tengan, no? Unos 10 yo le puedo tirar piñas. Porque algunos hacen volumen con bots. Así que eso tampoco sirve, ¿va? Y esto ya lo expliqué en el anterior video. Bait by Edge Minus. Ya saben esto. Ay, ya saben qué haces. Y bueno, puedes alternar con los filtros. Poniendo acá otros filtros. Acá también. Para ver cómo va avanzando la moneda, ¿no? Pero yo me podría ir jugando más acá. Con los filtros de acá. Más recomendación, ya que lo que yo haría sería esto, ¿no? Depende a que dónde quieren entrar ustedes. Por ejemplo, si quieren entrar después de una bajada, pero se va a listar en Dex Screener, porque obviamente cuando se lista en Dex Screener sube la moneda, va, pero antes de eso un 70% de las veces baja. Así que depende, eso te puedes seguir jugando si quieres entrar después de eso, ¿no? Si quieres entrar después de esto, acá puedes poner una cantidad de ventas, unos 120 por ejemplo, ¿va? O también si quieres entrar a monedas ya buenas, quieres ser uno de los primeros que ha comprado. Por ejemplo, acá en la cantidad de compras, por ejemplo, unas 200 puedo poner, ¿va? En market cap puedo poner unos 200, ay, perdón, 268, digamos.
68.000, ¿va? Yo haría eso, unas 268.000 y de ahí puedo buscar, ¿va? Y les aparece, miren, por ejemplo, esta ha creado hace 2 minutos, mira, hace 4 minutos más cuánto, más 9.000, 100% más, ocha, ¿cuánto acá? Mira, ¿qué pasó acá? Y mira, tiene 1.000 transacciones, ven, 4.000, 3.000, ahí puedes ir viendo, ¿no? Así te puedes ir jugando tú, ¿ya? Y también yo le dejaría activado todo esto. Ya, el volumen no me tocaría mucho. Más si quiero entrar antes, las compras nomás, unas 200. ¿Va? Miren, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos entrado en este token al principio? Miren este, ¿qué ha pasado en este? Está guaso este. SpaceX dice. Miren, acá pueden ver sus Twitters, ya les expliqué. ¿Va? Y bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado. Así que, chao.